Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. El apóstol Pablo ha estado hablando de los ministerios. Desde el capítulo 4 o desde el capítulo 3, Pablo ha estado hablando de los ministerios. Y él empezó a hablar del nuevo pacto, empezó a hablar del ministerio acreditado. Él habló del ministerio que es el ministerio más sincero que puede haber, que no tiene engaño alguno, porque proviene de Dios. También en el capítulo 5 vimos que el ministerio tiene lo que procura es precisamente incentivar a todos los creyentes a ponerlo por obra. Y también vimos que el ministerio no se mueve, no se queda estático, sino que tiene un propósito para cada uno de los creyentes. Ahora vamos a ver en el capítulo 6 las experiencias duras y difíciles que hay en el ministerio. La mayoría de la gente, cuando hablan de ministerios, de hecho la palabra ministerio significa servicio, significa ministrar a otro. Cuando nosotros oímos allá afuera, secularmente hablando, ministerio de educación, ministerio de salud, ministerio de agricultura, pues esos solo son siervos, personas que están al servicio. Lamentablemente, secularmente, no funciona de esa manera. Y ahora lo que Pablo va a explicar, que el ministerio, o sea el servicio que Dios ha entregado a cada uno, trae sus consecuencias también. Y no vamos a engañar a nadie, hablar acerca de que nadie va a sufrir por tener un ministerio. Si le preguntaran, por ejemplo, desde la que hace la limpieza hasta el que enseña en el púlpito, todos tenemos diversos problemas dentro de los ministerios. Y uno de los primeros problemas es el ataque de Satanás. Ataca nuestras mentes, nuestra manera de pensar para no obrar conforme a la voluntad de Dios. Y por eso es que Pablo en el capítulo 5 estuvo hablando desde el versículo 11 hasta el 21. Pablo empezó a decir, bueno, ustedes son esto. Fíjense en el 21, en el 20 que dice. ¿Qué dice en el 20 que somos? Embajadores. Y un embajador lo que hace es representar a otro en un lugar. En otras palabras, el Señor Pablo estaba diciendo aquí a los corintios, ustedes son representantes de Dios en la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debemos de representar a Dios en la tierra? Eso ya lo vimos en el capítulo 5. Y en el capítulo 20, en el capítulo 5, versículo 20 también dice que como embajadores de Cristo, o en nombre de Cristo, tiene un propósito de estar aquí. Pablo dice de que Dios, por medio de nosotros, ruega a las personas. Y dice, no, miren lo que dice el versículo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces Dios, cuando nosotros como embajadores entendemos quiénes somos realmente y nos paramos como tal, entonces nosotros podemos venir y presentarnos a otros para poder darle un mensaje y que ese mensaje sirva de ruego. Imagínense hasta dónde alcanza la gracia de Dios. Es que la gracia de Dios la gente lo ve como insignificante o como sin valor, pero al mundo Dios le está diciendo, ven, yo quiero salvarte, porque la gracia no tiene ningún precepto dentro de sí, sino una obra de Cristo por en favor de las personas. Pero la gente dice, no, yo quiero preceptos, yo quiero algo que yo tenga que hacer. Pero Dios dice, bueno, ustedes han sido puestos para que por medio de ustedes yo ruegue a la gente. Entonces, si ustedes se hacen una pregunta, ¿qué está diciendo Dios en este versículo? Él está diciendo que la única manera de que la gente pueda llegar a Dios es si nosotros hablamos a la gente. Porque Él ruega por medio de nosotros a los demás. Entonces, es la única manera.
Y en el versículo 21, Pablo explica el propósito por el cual nosotros hemos sido puestos como embajadores. Y él dice, bueno, Cristo no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto es decir, alguien me dijo en Nicaragua una vez, ¿cuál fue el pecado, el único pecado que Jesús cometió? En una de las conferencias que fui yo con el grupo misionero a dar a Nicaragua, un pastor me dijo esto: ¿usted sabe cuál fue el único pecado que Cristo cometió? Y le digo yo, Cristo nunca cometió pecado. Pero sí, me dice, y me dijo este versículo: al que no conoció, le digo yo, ¿qué dice al principio el versículo? Al que no conoció, me dice, pero él lo hizo pecar, entonces pecó. Imagínense la mente de la gente perversa hasta donde llega. Y era un pastor. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que Cristo, no habiendo conocido pecado, tomó el pecado de nosotros para Él y lo llevó en la cruz. Eso es lo que está diciendo el versículo. Está diciendo otra cosa. Y miren el propósito: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, en otras palabras, que la justicia de Dios, en vez de haber sido derramada en nosotros, fue derramada en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es, y Dios demandó la muerte de un inocente para que pagara el precio por los pecados de los culpables, que somos nosotros. Entonces, Pablo va a empezar un tema, a hablar acerca de eso. ¿Quién dijo que ser ministro de Dios es fácil? Nadie ha dicho eso. Por eso miren el versículo 1 del 6. Dice el versículo 1: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Cualquiera que ve, por ejemplo, la gracia de Dios sin valor, que no tiene poder, que no es suficiente, que la gracia es muy sencilla, que la gracia, por ejemplo, es vana. Bueno, Pablo lo está diciendo aquí. Entonces Pablo toma un tema ahora y dice, así que, como embajadores, y dice, así así pues, nosotros como colaboradores. Quiero que retomar un momento a hablar acerca de esta palabra colaboradores, porque a veces malentendemos nosotros los términos cuando a veces no pensamos en la gracia de Dios. Y quiero que pongamos un énfasis aquí en esto que dice Pablo sobre la palabra colaboradores. Fíjense que desde, como les decía al principio, desde el que sirve haciendo la limpieza hasta cualquiera que tiene cualquier ministerio, el de alabanza, el de enseñanza, el de pastor, el de servicio, el de evangelismo, el de atender a los niños, cualquiera que sea, es una colaboración para Dios. Ustedes mejor que yo pueden entender qué significa la palabra colaborar. Díganme un sinónimo de la palabra colaborar. Servir. No hay otro. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, ser coherente con la gracia de Dios, entonces debo de colocarme en el lugar adecuado. Dios dice, pero miren, la palabra colaboradora aquí va a la par. Es alguien que va a la par. En otras palabras, alguien trabaja, pero va a la par de ese alguien. Es un colaborador de este. Ahora la pregunta, miren el versículo, dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos. ¿Quién es ese suyo? ¿Quién es ese suyo? ¿Somos nosotros o es Dios? Miren, el versículo es bien claro. Nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Eso qué significa? Fíjense que es tan interesante cuando nosotros vemos alguna palabra, porque en el griego la palabra aquí quiere decir que trabajamos juntos. Y aquí es el énfasis bien importante.
en los ministerios. Cuando nosotros, por ejemplo, como ministros de Dios, estamos haciendo la obra conforme al propósito de Dios, el primero que está a la par es Dios mismo. Voy a poner un ejemplo. Usted, por ejemplo, puede ir en el bus a la par de alguien sentado en un asiento, y de repente usted dice, bueno, este es un momento bueno para presentarle el evangelio a la persona que va a la par. ¿Quién creen ustedes que está ahí a la par de ustedes cuando va a hablar el evangelio? El Señor. ¿Y quién creen ustedes que va a empoderarlo a usted para que tenga las palabras correctas para esa persona? Es Dios. Pero ¿quién hace la tarea? Usted hace la tarea como colaborador, pero la tarea de convencimiento la hace el Señor. Por eso es que Pablo está explicando aquí, en cualquier ministerio, lo que Pablo está diciendo, que somos colaboradores. En otras palabras, que trabajamos juntos con el Señor. Ahora, necesitamos reconocer que en nuestro tiempo siempre ha existido una línea divisoria. En las iglesias generalmente hay una línea divisoria donde los pastores y los líderes han dividido a la iglesia en varios aspectos. Por ejemplo, quiero hacer una pregunta. ¿Será que el ministerio del pastor es mayor que el ministerio de enseñanza o cualquier otro ministerio? ¿O es igual? Pablo lo que está diciendo aquí es que cualquiera de los ministerios que pueda haber, todos son por igual. Porque ¿qué somos todos, incluyendo el pastor? Colaboradores. Entonces Pablo no está diciendo, no, es que los pastores tienen mayor importancia. No, Pablo no está diciendo eso. Que tiene una ubicación dentro del ministerio, eso es diferente. El ministerio, por ejemplo, hay tantos ministerios y Dios estableció. A uno dio, por ejemplo, ministerios de enseñanza, a otro dio a unos pastores y maestros, a otros evangelistas, a otros servicios diversos, el de misericordia, el de ayuda, que son otros ministerios, etc. Pero Dios dice, todos ellos son colaboradores. Y un colaborador hay que tener en cuenta de que siempre un colaborador hay una cabeza que lo dirige. Y es lo que Pablo está explicando aquí. Así que Pablo explica en el capítulo 5, ustedes son embajadores, son siervos del Señor y como tales son colaboradores del Señor. Ahora, como colaboradores, por eso decía yo anteriormente, lo que quiere decir en el griego es que caminamos y trabajamos juntos en el ministerio. Ahora, esto es muy importante porque la estratificación allá afuera es bien seria. Allá, por ejemplo, en el mundo secular, ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿han visto algún campesino, por ejemplo, siendo diputado, o inclusive, ¿cómo se llama?, presidente de la República, o estando como ministro de alguna cartera de Estado? ¿Verdad que no? La sociedad estratifica. Los campesinos los ven como gente tonta, y es decir, porque el mismo sistema así lo ve. Y aún a veces nosotros, como yo soy maestro secular, y a veces uno ve a la gente como inferior a uno, y no es cierto. Si yo he aprendido a trabajar con mucha gente en la comunidad donde trabajo, y hay mucha gente que se pone a la par de uno a trabajar. ¿Y qué son ellos? Colaboradores. Entonces, cuando nosotros entendemos en los ministerios esta palabra, es que Dios ha dado un don a cada uno precisamente para colaborar en el ministerio de Dios. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿De quién es el ministerio que Dios le ha puesto en cada uno? ¿De quién es? ¿Mío o es de Dios? Es de Dios. A mí solo me lo ha entregado para que lo administre. ¿Puede quitármelo el Señor en cualquier momento? Sí. El
Señor puede quitar un ministerio. Entonces, tenemos que ver esto entonces con un énfasis de que todos somos precisamente eso, siervos del Señor y colaboradores de Él. Y por lo tanto, necesitamos, así como hacemos las tareas seculares, de la misma manera, con el mismo énfasis, sirviendo al Señor, hacer las cosas como para el Señor. Entonces, y si nosotros somos por ejemplo, usted está sentado en esa silla, hay muchos, por ejemplo, que se sientan en las sillas, pero no han entendido todavía los propósitos que Dios quiere. Y, por ejemplo, esta iglesia es una de las iglesias que enfatiza el servicio al Señor en los ministerios diversos. Hay un hermano que me dijo: hermano, yo quiero estudiar, el instituto ya se va a abrir, yo quiero estudiar en un instituto, quiero aprender porque quiero aprender para servir. Y esto es importante. Cuando vine a la iglesia, el pastor me dijo, la primera vez que vine un domingo, después de haber estado como 3 domingos de haber venido a la iglesia, me dijo: vas a tener el ministerio de alabanza de una sola vez. Y yo me dije: bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Porque yo no conocía cómo funcionaba la iglesia. Pero yo, una de las cosas que tengo es que me gusta estudiar mucho acerca de los ministerios, cómo funciona, cómo por ejemplo, y esto fue una de las cosas que fue la tarea mía para poder servir al Señor. Estudiar cómo funcionan los dones, cómo le agrada al Señor que funcione. Y como colaboradores de Él, es importante saberlo. Y es importante entonces aprender cómo hacer las cosas para poder hacerlas bien. Si no, no vamos a hacerlas bien, ni vamos a saber cómo hacerlas. Entonces, es tan importante que cuando Pablo habla aquí, no solo está hablando de los diversos ministerios, él está hablando generalmente del ministerio de enseñanza también. Porque fíjense en el versículo que dice: os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice no recibir la gracia de Dios en vano? ¿Qué creen ustedes que quiere decir Pablo? Vamos a empezar por hacer una pregunta. La primera palabra que está ahí, ¿cuál es? En la parte B. Os exhortamos. ¿Qué quiere decir la palabra exhortar? Algunos piensan de que la palabra exhortar es regañar, pero no significa eso. ¿Qué significa? Aconsejar. Muy bien. La palabra exhortar significa aconsejar. Y cuando uno aconseja, ¿para qué lo hace? Para hacer sentir mal a la persona y sacarla del propósito de Dios, o para animarlo a que haga las cosas bien. Para animarlo. Entonces la palabra exhortar significa, en este contexto, animar. Hay otras versiones, no sé qué versión anda usted, Reina Valera. Hay otras versiones que dicen, por ejemplo, la nueva versión internacional, dice animar. Porque la palabra exhortar nunca, casi nunca, en el contexto de la enseñanza de Pablo, significa regañar. No significa eso. Significa o aconsejar, como dijo el hermano Alexis, o animar a alguien a presentarse de la manera correcta delante de Dios. Entonces Pablo dice: les animo también, porque Pablo estaba animando. Primero Pablo había sido animado él. Ustedes ven que Pablo lo que está diciendo: bueno, yo soy un colaborador igual que todos ustedes. Y Pablo tenía el apostolado y por lo tanto tenía la autoridad dentro de la iglesia. Pero él dice: bueno, miren lo que dice, nosotros. ¿Se incluía Pablo aquí, hermanos, o no? Sí, él se incluía como colaborador. Entonces no estratifica: bueno, yo soy el apóstol, por lo tanto ustedes no tienen. No, Pablo dice: todos estamos en el mismo rango, dice Pablo. Ahora él les dice: les animo también a que no reciban en vano la gracia de Dios.
Ahora, ¿qué es recibir la gracia de Dios en vano? ¿O cómo puede uno, ya la pregunta, cómo puede uno recibir en vano la gracia de Dios? Bueno, hay varias maneras que pueden suceder para recibir la gracia de Dios en vano. De hecho, todos los que estamos aquí somos salvos. Amén. Entonces hemos recibido la gracia. Ahora, ¿cómo se recibe la gracia de Dios? Por fe. La hemos recibido por fe. Hemos entendido que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, que Él pagó el precio total, que no hay nada más que hacer por el pecado, y nosotros hemos solo aceptado ese sacrificio como suficiente para nosotros. Esa es la gracia de Dios. Es el favor de Dios hecho para nosotros, y nosotros lo que hemos hecho es darle gracias a Dios por haberlo recibido. Ahora, esa es gracia, porque no lo merecíamos. Pero, ¿qué tal? Pablo dice en una carta, dice, de gracia de recibiste, dad de gracia. ¿Qué significa esto entonces? Que si yo he recibido la gracia y yo poseo la gracia, entonces ¿qué debo de hacer? Compartir la gracia de Dios. Si no lo estoy haciendo, ¿qué dice Pablo entonces que estoy haciendo yo? Tomándolo en vano. En otras palabras, hermano, quiero parafraseársela en buen salvadoreño. Nosotros decimos, si yo tengo algo y no me sirve para mí, entonces no puede servir para otro. Y eso es tomar algo en vano. Entonces, también parece que Pablo dice que si el Evangelio no es suficiente para nosotros y no creemos en la resurrección del Señor, vana es nuestra fe. ¿De qué serviría, por ejemplo, entender que Cristo pagó el precio por nuestros pecados, que fue sepultado, que al tercer día resucitó, que está a la diestra de Dios como abogado nuestro y que nos defiende a cada momento? Entonces, si nosotros entendemos eso, sería bueno compartirlo con otros, ¿no es cierto? Pero si yo digo, bueno, he recibido la gracia, pero ¿y para qué entregarse? ¿Saben qué dicen los calvinistas? Si Dios sabe quiénes van a ser salvos, entonces ¿para qué predicar el Evangelio? Eso es tomar la gracia de Dios en vano. Quiero decirle algo. Dios está colmando su bondad y su misericordia para nosotros diario, ¿no es cierto? A mí me gusta aquel salmo que dice, y repite, y repite, y repite, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Entonces, Dios no es cierto de que mostró su misericordia en la cruz, nos hizo el favor a nosotros, que no merecíamos, nos la regaló, y aún así, el Señor sigue dispensando misericordia para con nosotros. Ahora, Él está colmando de su bondad y su misericordia. Él alegrarnos por su bondad y por la salvación de la gracia de Dios, y sin embargo, estar viviendo vida controlada por nuestros propios esfuerzos. En otras palabras, hermano, tomar la gracia de Dios en vano es como, por ejemplo, decir, soy salvo por gracia. La gente de afuera dice, soy salvo por gracia, sí, pero necesito luchar para permanecer y ser salvo al final. Eso es tomar la gracia de Dios en vano. Eso es decir, gracia no eres suficiente. ¿Será que Cristo no pagó el precio total en la cruz? Claro que sí. Él pagó totalmente. Él pagó totalmente. Ahora, podríamos formular una pregunta, por ejemplo. ¿Qué respuesta estamos hoy dando o cómo estamos reaccionando ante el amor del corazón de Dios? ¿Cómo estoy reaccionando, por ejemplo, en mi trabajo? ¿Cómo estoy reaccionando en la familia? ¿Cómo estoy reaccionando con mis vecinos? ¿Cómo estoy reaccionando con mis mismos hermanos? La gracia, hermanos, tiene el poder suficiente de poder nosotros actuar de la manera correcta. Claro que sí. Y por ejemplo, alguien tiene un concepto. Nosotros tenemos un culto de oración los viernes. Y alguien podría decir, yo no voy al culto de oración porque ahí va un hermano que yo veo que vive vida miserable, es pecador y vive todo cochino. ¿Qué está diciendo esa persona? Fíjense lo que está diciendo.
que él no es merecedor de estar en el culto, porque es un pecador. Eso es número uno. Número dos, está diciendo de que la gracia no lo sigue abrazando, porque sigue pecando. Ojo, no estoy diciendo de que Dios nos ha salvado para vivir como nosotros querramos, tampoco la Biblia lo dice. Pero seguimos pecando, tenemos problemas en nuestra vida, hermano. Sí, sí tenemos problemas. Puede venir el más cochino pecador a un culto de oración, hermano, ¿sí o no? Sí puede. De hecho, el culto de oración es el culto de los necesitados, ¿no es cierto? Y de los agradecidos. Entonces, cualquiera pues que tenga un concepto distinto de lo que Dios tiene de nosotros, entonces está equivocado, está tomando la gracia de Dios, hermano. Ahora a veces hay gente que dice, bueno, es que cachó un milagro y yo no cacho. ¿Qué está diciendo? Que Dios no es justo y la gracia no es justa. Entonces, el punto importante aquí es examinarnos en este asunto. Tomar la gracia de Dios en vano, hermano, significaría vivir vidas derrotadas cuando Dios nos ha dicho muchos principios de cómo poder vivir la vida cristiana. Ahora, ojo, el énfasis aquí es el sufrimiento por el ministerio. Pablo no está diciendo, que si tienes un ministerio no vas a sufrir. No, al contrario. Miren el versículo 2. Vamos a ver el versículo 2 y vamos a ver una cosa importante aquí. Dice el versículo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay muchas personas que dicen, bien, no voy a aceptar a Cristo ahora. ¿Han oído ustedes, han hablado con alguien que ustedes le han predicado el evangelio y la persona dice, no, ahora no, tal vez mañana? Yo hablé con una mujer una vez que le presenté el evangelio y me dijo, yo creo que voy a pensarlo. Así me dijo la mujer. Pero doy gracias a Dios que ahora es creyente ella. Es una compañera de trabajo. En el principio, cuando yo le presenté el evangelio, que fue el primer año que yo empecé a trabajar en la escuela, le presenté el evangelio a todos. Y ella me dijo, bueno, voy a pensarlo. Yo no visito ninguna iglesia y creo que no necesito ir a ninguna iglesia. Y le dije yo, claro, tiene razón. Para ser salvo, no necesita estar en una iglesia. Y yo le aclaré muchas verdades que ella tenía equivocadas. Y fui hablándole del evangelio y siempre insistí. Pues el año pasado, a mediados del año, ella empezó a congregarse en una iglesia. Pero yo sabía que ella era salva porque ella me decía, no, yo entiendo de que la gente anda haciendo un montón de cosas religiosas, que Dios no está agradado con eso. Ahora, mucha gente dice, no voy a aceptar a Cristo ahora, lo haré en otra oportunidad, o lo postergan para otra ocasión en la que creen que podrán escuchar otra vez el evangelio. Hay gente que, por ejemplo, hemos tenido aquí en conferencias, cuando ha muerto algún hermano, hemos dado predicaciones del evangelio. Mucha gente a veces, cuando murió el hermano Jorge Montes, creo que fue, después de que predicó el hermano Jorge y tuvimos un tiempo, me acerqué a un joven que él me preguntó varias cosas. Estaba con mi esposa y estuvimos platicando. Estuvimos hablando de muchas cosas y él me estuvo preguntando varias cosas. Y yo creo que este muchacho probablemente es salvo. No está congregado en una iglesia, es más, se fue para los Estados Unidos ya. Pero yo creo que es salvo. Por algunas cosas que hablamos así rápidamente y que él me dijo, bueno, yo creo que puede ser que es verdad lo que está diciendo. Entonces yo no sé. De hecho, ¿qué es lo que Pablo está explicando aquí? Somos colaboradores. Entonces, como colaboradores necesitamos hablar lo que nos corresponde hablar, nada más. Yo siempre he dicho que no hay que desesperarnos cuando vamos a hablar del evangelio. ¿Por qué?
Porque no es nuestra tarea convencer a la gente. Una oportunidad, déjenme contarles algo que pasó en Nicaragua. Teníamos una conferencia que esperábamos como 80 pastores en esa oportunidad. Era la primera conferencia que íbamos a dar con los hermanos de Minnesota. Cuando llegamos al local, era un local donde cabían más de 1000 personas, era un auditorio. Y nosotros esperábamos 800 pastores, más o menos. Cuando llegamos, bueno, empezamos a prepararnos, cada quien sabía lo que tenía que hacer. Tuvimos un tiempo de oración. Se llegaron a las 9 de la mañana, se llegaron a las 10 de la mañana y nadie había llegado a la conferencia. Y empezamos a preguntarnos, ¿qué pasó? De repente llegó un siervo ahí que dijo, bueno, quiero decirles de que por la radio estuvieron diciendo de que no vinieran a la conferencia porque lo que iban a enseñar era una falsa doctrina y los pastores por eso no están. ¿Y saben qué hicimos? Nos sentamos un momento, oramos al Señor. El pastor Denis dijo, vayan por las calles, vamos a ir a la radio nosotros con el hermano Teo y ese siervo que llegó. Los demás vayan por las calles y prediquen el evangelio. Hicimos eso, fue necesario. Salimos a un parque que estaba ahí enfrente a predicar el evangelio a la gente que iba pasando. Y de repente encontramos a gente que le presentamos el evangelio y decía, de verdad, la salvación es gratuita. Y mucha gente se fue salva ahí. ¿Y saben quiénes llegaron a la conferencia el siguiente día? Cuando nos fuimos por la tarde, después de haber estado sin conferencia de la vez, el pastor Denis dijo, vamos a irnos al hotel, vamos a orar al Señor y mañana nos vamos a presentar a la conferencia. Y vamos a hablar con de nuevo la palabra del Señor, no importa si haya uno o dos oyentes. Dicho y hecho, tuvimos 19 asistentes nomás el siguiente día. Y con eso terminamos la conferencia de la semana. Para lo que quiero recalcar es esto, que Dios siempre hace las cosas a su manera. Pero ¿saben? Hoy hay muchos pastores estudiando en el instituto en Nicaragua. Hay 3 institutos ahora. Dios ha abierto puertas. Hay iglesias, estoy hablando de más o menos 80 pastores que están estudiando en el instituto y que sus iglesias han sido afectadas. Pero ¿saben qué? Muchos de estos pastores han sido expulsados de las iglesias de ahí y han padecido hambre, persecuciones de las mismas iglesias. ¿Por qué? Por amor al ministerio. ¿Y qué dice el versículo? Ahora la pregunta es, ¿cuándo es el tiempo aceptable de Dios para hablar el evangelio? Es hoy, hermano. Hoy tenemos la oportunidad como colaboradores de Dios de hablar nosotros del evangelio. Y hoy es el tiempo aceptable para la gente para convertirse al Señor. ¿Por qué? Porque mañana no sabemos. De hecho, para nosotros, el hoy significa hacer la obra con el propósito de conversión de la gente. Y el Señor un día dará aplausos delante de Él por haber hecho la obra que teníamos que hacer. Y Él dará un galardón por haberlo hecho de la manera correcta. Pero si no, hemos tomado la gracia de Dios, hermano. Es lo que está explicando Pablo aquí. Por eso que dice aquí Pablo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Hermano, cuando usted escuchó el evangelio, fue exactamente el preciso momento que Dios tenía estipulado. Yo recuerdo cuando el hermano Jorge, yo siempre digo este testimonio porque eso sucede. Pasaron 2 o 3 años después para que yo entendiera la eficacia del evangelio en mi vida. Ellos pasaban casi todos los días yo con mi musicón oyendo ahí en la casa, encerrado en mi cuarto, y ellos llegaban y me predicaban el evangelio y les decía, ustedes están locos, como ustedes cochinos pecadores, porque uno ve la vida que la gente lleva y uno les dice, no, pero ustedes cómo van a ser salvos, o no mienten ustedes. Yo les sacaba la ley y les decía ahí un montón de cosas. Yo tenía varios conceptos bíblicos en mi vida,
Pero el Señor me llevó hasta lo sumo para entender la gracia de Dios. Entonces, pero ¿cuál fue el tiempo aceptable? Fue el tiempo que ellos me predicaron el Evangelio. Y cuando el Señor obró en mi vida, entonces entendí la eficacia del Evangelio. Por eso, hermano, es tan importante. Hoy es el tiempo aceptable. Y dice el versículo, mire, y el día de salvación te he socorrido. ¿No es cierto que el Señor nos socorrió a nosotros ya, hermano? Sí, pues si estábamos camino al infierno. La palabra socorrer es sacar de. Cuando nosotros, por ejemplo, pedimos al Señor, socórreme, Señor, que no me pase nada cuando voy camino al trabajo, por ejemplo. ¿Qué está diciendo? Apártame, líbrame. El Señor nos ha librado de muchas cosas, hermano. Amén. Muchas cosas. Entonces, esto debe de afectarnos para poder pronunciar el Evangelio a otros. Y dice el versículo, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos saber que el día de salvación para las personas es el día que hablamos el Evangelio. Ese es el día. Probablemente no lo vamos a ver nosotros. Probablemente nosotros hemos predicado aquí en culto. Yo les decía a los hermanos que el propósito de nuestra boda el 28 de diciembre era predicar el Evangelio. Se predicó el Evangelio. Hubieron más o menos entre 300 personas, 350 personas ese día. Entre ellos, más o menos 150, 180 que no eran creyentes. Yo no sé si algunos de ellos son salvos o no. No lo sé. Me interesaría saberlo para ayudarle en el ministerio. Pero si no, Dios no sabe cuándo van a ser salvos. Conozco algunos que tal vez tienen un concepto del Evangelio, pero no todos. Pero el tiempo de salvación era ese para esas personas. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ese momento es el tiempo de salvación. Y nosotros tenemos que tener claro eso. Como colaboradores de Dios, cuando hablamos del Evangelio, ese es el tiempo de salvación para las personas. ¿Cuándo el Señor hará fructificar el Evangelio en esta persona? Solo Él lo sabe. Él sabe cuándo hará esto. ¿O no le ha pasado a ustedes? Bueno, a mí me pasó. 3 años más o menos después de haber oído el Evangelio, fui convertido al Señor. Mi familia y yo les he predicado el Evangelio. Creo que mi mamá es salva, con algunos problemas todavía de su religiosidad. Es verdad. Pero igual, el anhelo mío sería que estuviera aquí aprendiendo. Pero yo siempre tomo a veces tiempo para ir a explicar algunas verdades que ella todavía tiene problemas. Pero esto es importante. Nosotros tenemos que tener claro que hoy es el momento de salvación para las personas. Cuando abrimos nuestra boca para hablar del Evangelio. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, hermanos, el versículo 3 nos va a decir algunas cosas que van a suceder cuando hacemos esto. ¿O no les ha pasado a ustedes que han hablado con la gente y la gente se burla de usted y usted sufre por eso? Sí, pero miren, Pablo pone un ejemplo aquí. Vamos a leer el versículo 3, 4, 5 y 6. Leámoslo seguido, miren lo que dice. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Leamos el 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Fue la vida de Pablo como ministro buena? Si ustedes ven, la vida de Pablo como ministro fue una vida de sufrimiento. ¿Merecía Pablo sufrir todo esto?
No, este sufrimiento inmerecido. Ahora, otra versión nos traduce en este versículo, en el versículo 3, otra versión nos traduce, cuando dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, dice, en nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque antes ha dicho, si ustedes dicen que han recibido la gracia, que son salvos por gracia, entonces deben de dar un buen ejemplo. ¿Para qué? Para no dar un mal ejemplo a los demás. A veces este es el problema nuestro. Y Pablo dice, en nada damos mal ejemplo a nadie para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. En la Reina Valera dice, para que nuestro ministerio no sea vituperado. O sea, para que nadie diga mal, hable mal de esto, pues. Entonces ven, por ejemplo, si estamos en el servicio, cada uno debe de servir con integridad, entendiendo que a quien servimos a Dios Todopoderoso. Y servir genuinamente. ¿Para qué? Para que los demás no hablen de nosotros. Tanto el que hace la limpieza, cualquiera que sea que tiene el servicio, debe de hacerlo de la manera correcta. Yo cuando oigo, hermano, ay, que a mí me tocó esto, que mejor ya no lo hago, porque ya está en un problema aquí, está renegando contra el Señor. Recordemos que somos colaboradores suyos. Es alguien que va a la par. Imagínense que Cristo o Dios va a la par mía en el servicio y yo voy renegando. ¿Ustedes creen que el trabajo va en comunión? No. Por lo tanto, por eso es que Pablo está explicando aquí. Ahora dice Pablo, cualquiera puede, bueno, Pablo dice aquí en el versículo 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Miren que decía Pablo. Él decía, yo me recomiendo ante ustedes como ministro de Dios. Pero fíjense lo que está diciendo aquí Pablo. No dar ninguna ocasión de tropiezo significa que uno debería vivir de tal manera que nadie pueda señalarnos a cada uno en los ministerios. Pablo está hablando de los ministerios. Que nadie va a decir, por ejemplo, a veces no me gusta decir algunas cosas, pero por ejemplo, alguien, voy a poner el ejemplo de los que cuidan niños. Si alguien ha puesto a cuidar niños y hay niños de brazos, por ejemplo, y hay niños que van terribles, voy a cuidarlos porque de hecho para eso me ha puesto el Señor. No para, por ejemplo, de los dejo que ellos hagan lo que quieran y yo me voy a poner a platicar con la otra compañera que está, entonces, ¿qué estamos haciendo? En vez de cuidarlo, estamos descuidando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, una maestra de escuela bíblica que la han puesto para enseñar, pero está descuidando la parte doctrinal? La está descuidando. ¿Ustedes creen que está cuidando realmente del ministerio? ¿Qué pasaría si, bueno, ahora voy a ponerme de ejemplo a mí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros viniéramos a hablarles cualquier cosa de él? Como digo aquel, ahí donde apunta el dedo, abra la Biblia y ahí voy a predicar. ¿Qué pasará si nosotros, por ejemplo, no agarráramos la Biblia durante la semana y no estudiáramos lo que vamos a decir? Sería un caos, ¿no es cierto? Diríamos cualquier cosa a ustedes. Pero esa es nuestra responsabilidad. Pablo está diciendo aquí, en otras palabras, nadie diga nada de su ministerio. Hermano, voy a hacer una pregunta. ¿Nos ven los hermanos a nosotros cómo actuamos en los ministerios o no nos ven? Sí. ¿Y los mismos hermanos nos pueden criticar por eso? Claro que sí. ¿Debieran de hacerlo? No. Debieran de animarnos más bien en vez de criticarnos. Pero lo hacen. Lo hacen. Hay, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando se cambió el horario aquí en la iglesia, una hermana salió bien molesta y a mí me dijo directamente, no, qué barbaridad, y a punto de que se fue de la iglesia. Hoy se congrega en otra iglesia.
Entonces ven. Ahora, ¿a quién necesitamos ver nosotros? Al Señor, para que podamos funcionar bien. Y el Señor va a ir a la par nuestra. Yo siempre he dicho, el primero que está en los ministerios para vindicarlo es el Señor. Entonces, Pablo está diciendo aquí, por eso dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros. Miren, nos recomendamos en todo. Decir, para que nadie pueda decir algo. Pero Pablo dice aquí, como ministro de Dios. Pero miren, hermano, aquí está el punto, que necesitamos ser ejemplo de los demás en estas cosas. ¿Y cuál es la primera cosa que menciona Pablo ahí? Paciencia. ¿Y de dónde proviene la paciencia? Del Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? Nadie que viva bajo el poder del Espíritu Santo va a renegar de su ministerio. Lo va a hacer con amor y con alegría. ¿No es cierto? Ahora voy a hacerle una pregunta. Si usted tiene un ministerio, le van a venir un montón de, como atarrayadas. Como cuando uno va a pescar y tira la atarraya y le cae un montón de las atarrayas para que se hundan, tienen plomo, para que se hundan rápido. Y entre más pesado es, mejor. Pues a los creyentes que tenemos ministerio, nos va a caer atarrayados también, para tratar de hundirnos en la desesperación, en la angustia, en la renegadera o en cualquier cosa. Pero Pablo dice aquí, en paciencia, como prueba, Pablo está diciendo, yo he sido uno de los más pacientes en el ministerio. Pero ¿qué trae la paciencia también? Paciencia dentro de las tribulaciones. ¿Qué significa paciencia, hermano? ¿Qué significa paciencia? ¿Usted entiende qué significa paciencia? Si no lo entiende, vaya a Santiago capítulo 5 conmigo. Santiago lo explica, y lo explica bien cabal. Miren Santiago capítulo 5, versículo 7. Versículo 7. Santiago está hablando aquí también del sufrimiento. Y dice Santiago, por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Cuál es el ejemplo que pone Santiago aquí en cuanto a la paciencia? En los agricultores. En nuestro tiempo los agricultores se desesperan mucho, porque cuando ven que siembran y no llueve, ellos dicen, vamos a fracasar. Y la mayoría piensan porque tienen créditos en los bancos. Bueno, pero Santiago está diciendo tres cosas importantes aquí. Número uno, está diciendo que si falta algo, el Señor lo va a dar. Miren lo que dice el versículo. Por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Ahora voy a darle una pregunta. ¿Sabe usted cuándo es la venida del Señor? Nadie, ni siquiera, bueno, el mismo Jesucristo dijo, solo mi Padre que está en el cielo sabe cuándo será la venida del Señor. Él dio algunas cosas para decir, más o menos, cuando se dieran algunas cosas iba a venir. Y yo pienso en cuanto al contexto en el que estamos viviendo, la venida del Señor no está muy lejos, estamos muy cerca. Pero yo no puedo decir que mañana, que dentro de 2 años, como han hecho los testigos de Jehová, han fracasado 2 veces, y los adventistas también han dado fechas. ¿Recuerdan ustedes el año pasado que la gente decía de que iban a haber 3 días de oscuridad y que no sé qué, y andaban afligidos ahí? Yo le dije a una persona que era creyente, por supuesto, y le dije yo, bueno, ¿y usted que no confía en el Señor? Dice el Señor que Él es soberano y por lo tanto Él sabe qué es lo que hace, entonces ¿por qué se aflige? Entonces aquí Santiago está diciendo, la palabra paciencia aquí significa tener largura de tiempo antes de que nos desesperemos o nos enojemos. Eso significa paciencia.
Por eso, si ustedes ven, el Santiago, bueno, Santiago no era apóstol, él pone el ejemplo de la venida del Señor, no sabemos cuándo, puede ser largo tiempo, pero también pone al agricultor. El agricultor labra la tierra, siembra la semilla y espera que llueva hasta esperar más o menos 60, 70 días, algunos un año para poder recibir los cultivos. Lo que siembran, por ejemplo, caña de azúcar, ¿cuánto tiempo espera? Un año. Los que siembran, por ejemplo, yuca, ¿cuánto tiempo espera? Un año. Para recibir el fruto, un año. ¿Y ellos qué esperan? Siembran y esperan que el Señor haga la obra de llover para poderla prosperar. Entonces, Santiago está diciendo aquí que necesitamos esperar. La palabra esperar es tener un tiempo largo antes de llegar a la desesperación, angustiarnos o renegar inclusive. El mismo detalle que está diciendo Pablo aquí, cuando dice en paciencia. Imagínense cuánto tiempo pasó Pablo desesperado. ¿Cuánto tiempo creen que pasó Pablo desesperado? ¿Se desesperó Pablo o tuvo paciencia? Bueno, él lo está diciendo aquí. Si no lo dijera, Pablo no estuvo desesperado. Además, ¿qué estuvo haciendo en la cárcel? Predicando el evangelio, hasta culto hizo ahí. Yo siento que cantaba alabanza con, ¿recuerdan lo que vimos en Hechos? Sí, pues. Entonces, Pablo es el ejemplo. Entonces dice Pablo, ustedes deben de dar ejemplo de paciencia también. Pero también dice, en tribulaciones. Es decir, que podemos pasar cualquier tribulación, pero no desesperarnos, no estar al punto de quebrantarnos y decir, estamos derrotados. Bueno, también dice el versículo, en necesidades. Hermanos, ¿tenemos necesidades nosotros? Sí, muchas necesidades. Algunos tienen necesidades de salud, necesidades espirituales, necesidades materiales, económicas, etc. Pero igual que dice Pablo, debemos de ser ejemplo en el ministerio. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Quiero parafraseárselo en otras palabras. Que si alguien tiene un ministerio, imagínense, yo ayer casi no hablaba. Ayer estaba que casi no hablaba. Hoy estoy un poquito ronco. Espero que mañana esté mucho mejor. Pero yo podría decirle al hermano Bed, ¿cree que puede venir y predicar usted mañana? Porque fíjese que mi voz. Yo no le dije al hermano ayer eso. Le dije al Señor ayer, Señor, espero en ti que me mejore de mi garganta para poder enseñar mañana en el culto. Que necesitamos ser ejemplo. Estoy poniendo a mí, aunque no es correcto, pero hermano, mañana me toca cantar y predicar. Pero aquí voy a estar, esperando en el Señor que la garganta mejore. Ando, creo que con chikungunya también, ando dolores en varias partes. Bueno, me han salido un par de ronchas en mi cuerpo. Creo que tengo chikungunya también, pero igual estoy aquí. Pero, ¿verdad que no? Cualquiera puede ir, no se ve, no. Pero igual, a veces yo ando un golpe aquí en esta rodilla que me duele. Por eso es que casi solo paso sostenido con el otro pie. Pero este es producto de una cuestión por una decisión propia. No es producto de sufrimiento para el Señor. Tengo que padecerlo. Pero igual, estoy siempre aquí parado. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Cualquiera puede tener el ministerio. Es que tengo calentura y, hermano, una calentura. Ayer andaba yo con fiebre y vine al culto de oración. Hay veces que no vengo a los cultos de oración porque realmente tengo algún problema. El viernes pasado, por ejemplo, no vine, andaba por Cotera y vine tarde. Pues que soy director, me toca andar para arriba como que doy pelota. Entonces, pero a mí casi siempre me gusta estar en todos los cultos. Entonces, pero Pablo está diciendo aquí, hombre, cualquier cosa puede estar pasando, pero necesitamos tener paciencia, encomendar las cosas al Señor y estar dispuestos a presentarnos delante del Señor
Miren, voy a terminar solo leyendo los versículos hasta el 7. Dice, en azote. ¿Cuántos azotes recibió Pablo? 40 azotes recibió Pablo. ¿Era suficiente para matar a Pablo 40? Sí, pues. Pablo estuvo a punto de morir. En ciencia, ¿tuvo problemas con los pensantes del tiempo Pablo? Sí, pues. Dice Pablo, en longanimidad. La palabra longanimidad tiene que ver con lo que es bueno. Pablo estuvo ahí siempre con lo que era provechoso. En bondad. ¿Ayudó Pablo a la iglesia, hermano? Sí, pues estuvo muy dispuesto. En el Espíritu Santo, de hecho, Pablo, solo uno que anda en el poder del Espíritu Santo puede funcionar de la manera correcta a pesar de lo que esté pasando. A pesar de lo que esté pasando. Y dice, en amor sincero. ¿Era sincero Pablo, hermano? Sí, ¿por qué? Porque él andaba caminando en el Señor. Y esta es la diferencia. En palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. En otras palabras, hermano, Pablo estaba totalmente dispuesto y preparado para hacer la obra que Dios le había encomendado. Ahora, ¿necesitamos nosotros aprender del ejemplo de Pablo? Sí, claro que sí. Es que Pablo no está diciendo aquí, ustedes no van a sufrir como no. Lo que está diciendo Pablo es que en el mismo sufrimiento necesitamos presentarnos al Señor para el ministerio. ¿Para qué? Para no hacer lo que dijo en el versículo 1, para no tomar la gracia de Dios y ser ejemplo de otros creyentes. Amén, hermanos.